Entonces, sin más, vamos a dar inicio en este momento a la presentación de nuestro primer conferencista. Nuestro primer conferencista el día de hoy es el doctor Néstor Gómez. El doctor Néstor Gómez es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es magíster en responsabilidad civil contractual y extracontractual y del Estado. Es especialista en economía, actualmente gerente de Core Servicios, que es la empresa de abogados del grupo SCARE, el grupo de la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación, que cobija a un número gigantesco de trabajadores de la salud y que está muy pendiente de toda la parte legal en relación con la protección de estos trabajadores. Tiene una amplia experiencia en todos los aspectos que tienen desde este punto de vista la protección de los trabajadores desde el punto de vista legal. El doctor Néstor Gómez el día de hoy nos va a acompañar con la conferencia denominada Formas de trabajo remoto, definiciones, implicación legal y sugerencias para un trabajo remoto seguro. Doctor Néstor, ¿no sabe usted cuánto gusto nos da tenerlo con nosotros? Quisiera que Víctor me confirmara si ya estamos listos con la charla del doctor Néstor. Doctor Néstor, Sí, bienvenido a este precongreso. Doctora Patricia, buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto poderla ver en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? ¿Puedo confirmar que el sonido está perfecto? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando puedan ver mi pantalla para iniciar con la presentación. Listo, doctor. Estamos listos. Bueno, doctora Patricia, primero, pues muchas gracias a la sociedad, muchas gracias a usted, doctora Patricia, por la invitación. Creo que como prolegómeno del Congreso Colombiano de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, me han encargado de una charla que puede servir de introducción para todo lo que viene posteriormente en el contenido y eje temático del Congreso. Lo que me han encargado para esta oportunidad es básicamente establecer las formas de trabajo remoto, las definiciones y las implicaciones legales y las sugerencias para un trabajo seguro. Algo de lo cual creo que todos de manera tácita o empírica nos hemos vuelto expertos en este año complejo de pandemia y adaptación, pero que vamos a precisar algunas diferencias, algunos conceptos que yo creo que pueden ser importantes con miras a convertir en permanente aquello que en algún momento fue contingente y apenas, digamos, excepcional en el marco de la emergencia sanitaria. Lo primero que quisiera, para que lo tuviéramos claro todas las personas que estamos acá en esta reunión, es que básicamente hay un concepto, digamos, transversal para todo lo que configura el trabajo remoto. Trabajo remoto, pues básicamente tiene un elemento esencial y es que la prestación del servicio se ejecuta en un puesto físico distinto al dispuesto por el empleador en el domicilio del empleador para poder prestar el servicio o ejecutar las funciones propias del contrato de las funciones propias de la relación laboral. Ese digamos que es un eje transversal. Claramente se trata de trabajo remoto, luego la distancia física o el cambio del puesto físico de trabajo en el que usualmente se desempeñaban o se ejecutaban las funciones, hace parte fundamental como elemento esencial de cualquier forma de trabajo remoto. Ahora, dentro de la forma de trabajo remoto, en la legislación colombiana existen al menos tres modalidades que vale la pena considerar, una de las cuales está recientemente reglamentada y es donde vamos a hacer un mayor énfasis. La primera, digamos, modalidad a la cual no vamos a profundizar mucho, pero que vale la pena considerarla, es el trabajo a domicilio y está esta forma reglamentada o dispuesta en el Código Sustantivo del Trabajo. Y es una forma, digamos, que en la práctica, digamos, es desueta, digamos, en la medida en que no tiene mucha aplicación práctica. Es una forma donde hay una predominancia o comparte con las demás formas de trabajo remoto el hecho de que los servicios se prestan en un espacio físico distinto al dispuesto por el empleador, pero que estaba pensado en su momento en el Código Sustantivo del Trabajo para ejecutar trabajos, digamos, de manufactura, trabajos muy locativos de parte del trabajador, y es una modalidad de trabajo, insisto, no utilizada mucho en la práctica
y que además, pues digamos, no tiene una característica de las otras dos figuras, y es que no es una prestación del servicio intermediada por tecnologías de la información y telecomunicaciones, como si es la figura del trabajo en casa y la figura del teletrabajo. Del teletrabajo tenemos del teletrabajo, que es, digamos, la segunda modalidad con mayor tiempo de regulación en el país. Tenemos que eso está regulado por la ley 1221 del año 2008 y por el decreto 884 como normas especiales que vienen tanto a regular, a crear la figura del teletrabajo en el país, como a reglamentarla a través del decreto 884. Ya vamos a mirar un poco las características del teletrabajo y cuáles son sus alcances y algunos aspectos que consideramos fundamentales a tener en cuenta con miras, como les dije al comienzo, de ir transformando una realidad sociocultural y una realidad económica de prestación del servicio o de las vinculaciones jurídico-laborales que se volvieron imperantes, insisto, en el marco de la emergencia sanitaria y que nos obligaron a todos a adaptarnos muy rápidamente. Y del otro lado está la figura del trabajo en casa, que está regulada a través de la ley 2088 del año 2021. Es una reglamentación que acaba de pasar por sanción presidencial, está muy clara, y que, si ustedes me permiten de alguna forma simplificarlo, lo que hizo la ley 2088 del año 2021 fue recoger lo que había dispuesto el Ministerio de Trabajo en el marco de la emergencia sanitaria a través de las circulares 018, 021 y 041, a través de las cuales, digamos, que se dio alguna orientación y reglamentación para que las empresas, en el marco de la emergencia sanitaria y buscando la manera de facilitar los procesos de adaptación un poco intempestivos a los que todos nos vimos sometidos, pudieran implementar una forma que evitara los desplazamientos de los trabajadores, claro, siempre que las circunstancias así lo permitieran, a sus sitios de trabajo, y que eso se denomina, y así quedó consagrado en la ley, como trabajo en casa. Entonces, sobre esa base, debemos hacer una primera pregunta, ¿no? De si el home office o el trabajo en casa es una nueva modalidad de trabajo. A esto debemos responder afirmativamente. En realidad, estamos en el marco de un nuevo supuesto de hecho, de una dinámica de relación trabajador-empleador muy distinta a la que veníamos acostumbrados, y que, a pesar de que no hubiera estado regulada, porque insisto, esto está regulado desde hace muy poco tiempo que pasó la ley de sanción presidencial, ya había en la ley 1221 una pequeña mención al trabajo en casa. ¿Qué decía la ley 1221 de 2008 sobre el trabajo en casa? Recuerden que esta norma regula el tema del teletrabajo. Esa norma establecía que el hecho de que una persona de manera excepcional u ocasional prestara los servicios desde su propio domicilio no convertía a esa persona en un teletrabajador. Esto para que empecemos entre todos a crear una diferencia notable, y es que el teletrabajo está pensado como una relación de carácter permanente, mientras que el trabajo en casa o el home office está pensado, como pasó en el marco de la emergencia sanitaria, para atender situaciones excepcionales o de carácter ocasional. Luego, en la ley 1221 ya había una mención, así fuera indirecta, al trabajo en casa, estableciendo una diferencia con los teletrabajadores. Luego, con la llegada de la pandemia, como les dije, fue necesario implementar la modalidad de trabajo en casa con apego a las circulares 018, 021 y 041 del Ministerio de Trabajo, porque, por supuesto, como tuvimos la oportunidad de vivirlo, en el marco de la necesidad de adaptarse a unas condiciones de aislamiento preventivo, pues digamos que no hubo en el país la posibilidad de implementar de esa manera tan ágil las condiciones, requisitos, exigencias y obligaciones previstas en la ley 1221 con respecto al teletrabajo, y fue necesario, casi de manera impuesta por las condiciones de la emergencia, implementar a gran escala el trabajo en casa como una modalidad, insisto, donde se implementaba el trabajo remoto, pero de manera excepcional o ocasional. Luego, ese aprendizaje recogido por las circulares 018, 021 y 041 terminó trasladándose a la ley que hoy tenemos de trabajo en casa, que es la ley 2088 del año 2021, que ya de manera expresa y precisa regula las condiciones del trabajo en casa, que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles o qué diferencias ya han podido notar de esta pequeña introducción? ¿Cuáles empiezan a ser unas diferencias y similitudes entre ambas modalidades de trabajo? Como similitudes, que pueden probablemente haber más, tenemos las siguientes. Primero, que ambas utilizan tecnologías de la información y telecomunicaciones como herramientas, digamos,
que facilitan esa intermediación para prestar el trabajo en un domicilio distinto al facilitado por el empleador. Lo segundo, y está, digamos que inmerso casi en la primera similitud, es que se trata de ejecución de actividades por fuera de las sedes del empleador, por supuesto, al hacer parte de estas modalidades de trabajo remoto. Lo tercero que uno pudiera destacar es que en ambas está, digamos, explícito el hecho de que buscan y procuran por mantener un equilibrio entre la vida personal y familiar de los trabajadores. Y lo último que se puede destacar como una similitud importante entre ambas figuras es que debe realizarse un reporte a la ARL en ambas condiciones. Como diferencias, y aquí son más notorias las diferencias y digamos más precisas las diferencias, lo primero es destacar, como lo dije ahorita, que en el trabajo en casa no aplican las mismas obligaciones y requisitos del teletrabajo por una sencilla razón, y es que el teletrabajo, como se los dije ahorita, es una forma, digamos, o una modalidad de relación laboral pensada para que sea de carácter permanente, mientras que una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades utilizando tecnologías de la información y comunicación de carácter permanente. Eso es lo que caracteriza el teletrabajo. El trabajo en casa, como les dije, es una forma o una modalidad, o más bien diseña la norma una habilitación para prestar o para desempeñar sus funciones por fuera de la sede dispuesta por el empleador, pero de carácter excepcional y ocasional. Por eso el alcance es distinto y las obligaciones previstas para implementar el trabajo son bastante más amplias y de mayor exigencia que aquellas dispuestas para implementar la modalidad de trabajo en casa. Lo segundo, que hace parte, digamos, de esa, o que se desprende de esa primera diferencia, es que en el trabajo en casa no es necesaria la inclusión en el reglamento interno de trabajo. Una de las cosas más importantes que siempre deben considerar es que cuando se va a implementar el teletrabajo, eso implica necesariamente digamos, adicionar al reglamento interno de trabajo un capítulo donde se regule las condiciones de prestación de servicios de los teletrabajadores. En el trabajo en casa, esto, en principio, aunque tengo una sugerencia al respecto, no sería necesario. Tercero, es que en el trabajo en casa no se requiere la suscripción de un acuerdo de trabajo. Recuerden que por previsiones de la ley 1221 y por lo previsto en su decreto reglamentario, para que se implemente el teletrabajo, esto debe encontrarse intermediado por un acuerdo entre el trabajador y el empleador, donde por ejemplo, a quienes ya estén vinculados mediante contrato de trabajo, se cambie la modalidad de prestación de servicios y siempre, digamos, está antecedido de un acuerdo entre el empleador y el trabajador. En la modalidad de trabajo en casa no es necesaria que exista esa suscripción del acuerdo, salvo cuando entre empleador y trabajador exista un acuerdo para que sea el empleado el que utilice sus propias herramientas y sus propios medios tecnológicos para desempeñar las funciones. De resto, en el trabajo en casa no sería necesario que estuviera intermediado por un acuerdo entre empleado y empleador. Cuarto, es importante que tengan en cuenta que en el trabajo en casa no existe, digamos, el registro de trabajadores en trabajo en casa, y contrario a lo que pasa en las modalidades de teletrabajo, no existe un sistema de inspección y vigilancia para trabajo en casa. Sí, obviamente el ministerio en la ley expresamente lo dispone, el ministerio dispone de facultades de inspección y vigilancia para garantizar el respeto de las condiciones laborales de los trabajadores en casa, pero no hay como tal un sistema de inspección y vigilancia para trabajo en casa, y tampoco existe un registro de trabajadores como sí existe el registro de trabajadores para aquellos que estén en teletrabajo. Y por último, esto es muy importante resaltarlo, el trabajo en casa es una circunstancia ocasional, especial y excepcional. Por eso en la norma, cuando se establece, digamos, la regulación del trabajo en casa, es clara la norma en señalar que tiene una vocación temporal el trabajo en casa, que en principio la norma establece con un periodo de 3 meses, que pudiera ser prorrogado por una única vez por un término adicional de 3 meses, o en aquellas circunstancias, dice la norma, en las que el trabajo en casa se haya implementado invocando razones o unos supuestos de hecho que obligaron a implementar esta modalidad de trabajo, la modalidad de trabajo en casa se puede mantener hasta el momento en que permanezcan las condiciones que dieron lugar a la implementación del trabajo en casa. Pudiéramos decir, para utilizar un símil muy propio en esta oportunidad, la pandemia por coronavirus, ¿no? Uno pudiera señalar entonces que mientras se mantengan las condiciones de emergencia sanitaria que están atadas a las decisiones del Ministerio de Salud y Protección Social,
habrá razones para mantener la modalidad de trabajo en casa como una modalidad que, insisto, tiene una vocación ocasional, especial o excepcional, a diferencia del teletrabajo que tiene una vocación de permanencia. ¿Qué aspectos son fundamentales de la implementación del trabajo en casa? De muchas que pudieran salir de la lectura de la norma. Lo primero es que la implementación del trabajo en casa no puede implicar de ninguna manera una desmejora en las condiciones laborales o salariales y tampoco implica una modificación de la naturaleza de la relación entre el trabajador y el empleador. Lo segundo es que, y esto está expresamente en la norma, debe haber un respeto de la jornada laboral y se crea, ahí está previsto en un artículo específico, el acceso al derecho de desconexión con el propósito de que se mantenga un equilibrio entre la vida laboral y familiar que, dadas las condiciones en las que nos vimos obligados a prestar los servicios, pues hubo una especie de fusión, si se quiere, de mezcla o de confusión entre ambos ámbitos personales, el laboral y familiar, y por eso se regula expresamente el derecho de los trabajadores a la desconexión. Es importante además tener en cuenta que en el trabajo en casa se estableció expresamente el pago del auxilio de conectividad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el pago de auxilio de conectividad, digamos, sería el equivalente del auxilio de transporte para aquellos trabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que van a estar o que fueron, por razón de circunstancias excepcionales, cambiados a la modalidad de trabajo en casa. Importante en eso destacar que ambos auxilios no son acumulables. Lo cuarto que pudiéramos destacar de la implementación del trabajo en casa es que es necesario, cuando se establezca, digamos, el programa de adaptación o de implementación del trabajo en casa, tener en cuenta los programas de capacitación de los trabajadores para efectos de, digamos, dotar a los trabajadores de las competencias digitales, señala la norma, mínimas requeridas para poder desempeñar las labores a través o intermediados a través de tecnologías de la información y telecomunicaciones, algo que debe hacer parte de este esfuerzo del empleador cuando va a implementar el trabajo en casa, es tener en cuenta estas jornadas de capacitación con el propósito de hacer que sus trabajadores adquieran las competencias digitales necesarias para poder desempeñar sus funciones en esta modalidad. Y por último, para destacar, no obstante que claramente la norma establece algunos aspectos que pudieran ser considerados también de relevancia, es importante siempre tener en cuenta que la implementación del trabajo en casa, a pesar de que es una circunstancia excepcional y ocasional, demanda del empleador la necesidad de notificar por escrito de la habilitación de trabajo en casa, y esto debe notificársele a sus trabajadores, debe hacerlo por escrito, y además en esa notificación debe precisarse el tiempo durante el cual van a estar los trabajadores desempeñando sus labores en la modalidad de trabajo en casa. ¿Qué recomendaciones hay? Pues las recomendaciones, digamos, que pudieran ayudar hacia futuro mitigar riesgos relacionados con la prestación de servicios en estas modalidades. Todo el tema de gestión de salud y seguridad en el trabajo debe mantenerse. Una recomendación muy particular que jurídicamente hemos considerado es que, a pesar de que en la modalidad de trabajo en casa no es necesario hacer modificaciones en el reglamento interno de trabajo, uno de los aspectos que nos parecen más importantes es que valdría la pena hacer alguna adecuación al reglamento interno de trabajo para poder adelantar los procesos disciplinarios, no obstante encontrarse el trabajador en una modalidad de trabajo en casa, porque claramente en todos los escenarios siempre debe haber un respeto de los derechos de defensa, de contradicción, debido proceso del trabajador, y aunque en principio, insisto, no sea necesario en trabajo en casa hacer modificaciones al reglamento interno de trabajo, sí se sugiere como una, digamos, como una recomendación adecuar algunos aspectos del reglamento interno de trabajo para poder adelantar los procesos disciplinarios, aun cuando los trabajadores se encuentren en la modalidad de trabajo en casa. Como siempre, digamos, creo que es una recomendación general en todos los casos tener, digamos, mucho cuidado y seguir implementando estrategias de prevención del acoso laboral, que por supuesto se pueden presentar en modalidades de trabajo en casa, sobre todo aquellas que tienen que ver con un exceso, digamos, en las horas de trabajo, con los correos electrónicos, con las reuniones a deshoras, con digamos, con la extensión injustificada de la jornada de trabajo. Todo eso, pues digamos que en el marco del trabajo en casa, pues sigue teniendo vigencia, y particular vigencia en la medida en que, insisto, creo que a todos nos pasó, es fácil que se difuminen los linderos de ámbitos personales
de los trabajadores donde se descompense, digamos, ese equilibrio que debe existir entre la vida familiar y laboral. Y por último, pues importantísimo tener en cuenta que el trabajo en casa, aunque se trate de una relación de carácter temporal, excepcional y ocasional, pues debe estar precedido de la construcción de un modelo o programa de trabajo en casa que ayude, por ejemplo, partiendo desde las jornadas de capacitación para la adquisición de competencias digitales de los trabajadores y trate de ser digamos, una transición ordenada a una modalidad de trabajo que antes de la pandemia era excepcional. Ahorita ya lo ven ustedes por mi fondo, creo que todos estamos más acostumbrados a este tipo de relaciones laborales. ¿Qué aspectos son importantes? Y quisiera destacar de un modelo de trabajo en casa. Claramente estamos en un escenario laboral donde la dinámica relacional es completamente distinta a aquella que primaba en las relaciones caracterizadas por la presencialidad. Entonces, temas, por ejemplo, como el empoderamiento de los trabajadores, la disposición de esquemas de liderazgo, no solamente directivos, sino liderazgos situacionales que puedan permitir a los trabajadores tomar decisiones en el marco, digamos, de esa, entre comillas, independencia, digamos, que se gana en los espacios donde el trabajador en su domicilio y en su trabajo tiene que tomar decisiones para poder de alguna manera autogestionar esas implicaciones jurídico-laborales que competen al marco de sus funciones dentro del contrato de trabajo. Una caracterización muy importante que yo creo que todos alcanzamos a vivir entre los esquemas basados en el control a una transición ordenada para los esquemas o los esquemas basados en confianza, muy importantes, unos esquemas de trabajo que, digamos, pasamos de los esquemas de trabajo basados en el seguimiento y en el control a los esquemas de trabajo basados en la medición de resultados. Yo creo también muy importantes para poder implementar un correcto modelo de trabajo en casa, siempre buscar estrategias dentro de la construcción del modelo para que se logre un equilibrio entre los espacios y ámbitos, dijéramos, vitales del trabajador que componen un ámbito vital laboral, un ámbito vital familiar que son muy importantes. Y por último, pues obviamente establecer un esquema de priorización y unos márgenes de autonomía de acuerdo obviamente a las funciones y a los cargos que tenga el trabajador, pero que permitan desempeñar esas actividades, digamos, de acuerdo a una realidad que nos tomó a muchos por sorpresa. Por último, quisiera tocar, y para ir terminando, estos aspectos que consideramos esenciales para que se tengan en cuenta en el marco de cualquier empleador que intente implementar alguna de los dos esquemas, son los aspectos fundamentales de la implementación del teletrabajo. Básicamente aquí lo dividimos en tres etapas, una etapa de recolección de información, una etapa que tiene que ver con la estructuración del modelo y una etapa que tiene que ver con la puesta en marcha. Y la etapa cuarta, que más que una etapa es un aspecto transversal de toda la implementación del modelo, pues tiene que ver con tener en cuenta que el teletrabajo, al contrario del trabajo en casa, pues tiene tres modalidades, ¿no? Recuérdenlo, está en la ley 1221, el teletrabajador puede ser complementario, puede ser móvil o puede ser autónomo, de acuerdo a las regulaciones que establece la ley. Entonces, en una primera etapa, pues está preponderantemente, resalta el hecho de recolectar la información, establecer el tema de competencias comportamentales, hacer la identificación de los puestos de trabajo, hacer el levantamiento de la matriz de riesgos, que muchos de los riesgos tienen que ver, pues obviamente con los riesgos laborales, otros de los riesgos están relacionados con el manejo cuidadoso de la información. Y entonces, pues debe o prima en una primera etapa todo lo que tiene que ver con la recolección de la información, entender, digamos, la forma como se están prestando los servicios para poder estructurar el modelo en una segunda etapa. En esa segunda etapa, pues, creo que es además lógico pensar que deberíamos partir, si esto es una modalidad de trabajo remoto, en donde prima el uso de las tecnologías de la información, pues en esa estructuración del modelo habrá que considerarse cuáles son los elementos tecnológicos requeridos, hacer el análisis de los puestos de trabajo, adecuar obviamente los puestos de trabajo, tener en cuenta dentro de la estructuración del modelo los análisis de puestos de trabajo y la visita domiciliaria que es necesario para garantizar, digamos, las condiciones laborales de las personas las cuales se implemente el teletrabajo.
Y aquí sí, recuerden lo distinto a la hipótesis de trabajo en casa, hacer la modificación del reglamento interno de trabajo para comprender, digamos, ese capítulo donde se dispongan la reglamentación interna de las condiciones del desempeño en teletrabajo. Luego, en una tercera etapa, pues están los procesos de selección que, digamos, deben tener y responder a unos criterios objetivos para saber qué trabajadores pudieran ir o no a trabajo en casa, a teletrabajo, perdón. Recuerden que los trabajadores que ya se encuentran vinculados mediante un contrato de trabajo, para poder hacer el cambio a teletrabajo, debe estar intermediado por la aceptación del trabajador, y por eso es que se exige un acuerdo o contrato de teletrabajo. El decreto 884 establece que ese acuerdo o contrato de trabajo debe tener al menos 4 ítems que deben estar regulados. Primero, debe estar regulado las condiciones de ejercicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y, si es posible, de espacio. Ese es uno de los ítems que debe ir en el acuerdo o contrato de teletrabajo. Lo segundo que debe estar en ese contrato o acuerdo de teletrabajo es determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. Entonces ya tenemos ahí 2 ítems que deben estar dentro del contrato o acuerdo de teletrabajo. Lo tercero es definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo. Y por último, nos dice la norma que dentro de ese acuerdo deben estar las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador. De otro lado, dentro de la puesta en marcha de los esquemas de teletrabajo o de la modalidad de teletrabajo, debe estar obviamente los esquemas sobre los cuales se va a fijar o hacer la evaluación de desempeño y el seguimiento del trabajador. Y por último, un aspecto, digamos, que tiene, digamos, alguna discusión al respecto, es sobre el alcance de la reversibilidad del teletrabajo. Y lo que nos dice la norma es que el derecho de reversibilidad de teletrabajo lo tienen aquellos trabajadores que estaban vinculados previamente en una modalidad, digamos, de trabajo presencial y que mediante acuerdo voluntario fueron modificados al esquema o a la modalidad de teletrabajo. Es un derecho del teletrabajador exigir del empleador volver a los esquemas, dijéramos, tradicionales de prestación de servicio al que venía vinculado antes de la firma del acuerdo. Y por último, pues tener en cuenta que en el marco de la recolección de la información, de la estructuración del modelo y de la puesta en marcha, pues debe seleccionarse la modalidad de teletrabajo, bien sea complementario, esto es para aquellos teletrabajadores que desempeñan las labores bien, digamos, en una mixtura entre el trabajo remoto o en el espacio físico dispuesto por el empleador, bien sea a través de los teletrabajadores móviles que no tienen un espacio físico preciso y determinado para desempeñar sus funciones, o bien sea a través de la modalidad de trabajo o de teletrabajo autónomo, que son aquellos teletrabajadores que desempeñan sus funciones digamos, de manera remota en un espacio distinto, digamos, al domicilio del empleador. Esta sería básicamente el esquema. Y pues recordar que, como lo señalaba al comienzo, estamos en una nueva realidad de prestación de servicios, que yo, en mi opinión, pues estas modalidades de trabajo remoto llegaron muchas de ellas para quedarse, y que dependerá de cada una de las realidades jurídico-laborales y las realidades de prestación de servicios a cuál de las figuras que hoy existen en el ordenamiento jurídico colombiano deberíamos acudir para poder facilitar e implementar este tipo de modalidades, bien sea el trabajo en casa, bien sea el teletrabajo, como mecanismos, creo ya, que hacen parte de la vida cotidiana de todos en el país, y que obviamente se ajusten y se hagan en la medida en que cumplan las exigencias normativas con el propósito de mitigar los riesgos que puedan existir en el esfuerzo de implementar esta modalidad de trabajo. Les agradezco mucho la deferencia que han tenido para escucharme, de haber tenido la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Doctora Patricia, no sé si hay alguna pregunta o inquietud al respecto. Les agradezco mucho. Doctor Néstor, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
como ustedes ven, y como les dije y les prometí, era un platillo súper fuerte el que les teníamos preparado con la participación del doctor Néstor Gómez. Ha sido muy interesante. Quiero darles algunos detalles. Las conferencias van a estar en la revista de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Además que van a estar publicados también los links para que ustedes tengan acceso a esta valiosísima información. Entonces, esos cuadros tan importantes que el doctor Néstor nos ha entregado, los vamos a poder revisar con más detalle. Como tenemos un poquito de tiempo porque estamos pues oportunamente, doctor Néstor, yo sí he estado uniendo las preguntas. Básicamente, hay un interés en tres aspectos. Uno de ellos es, por la situación de la pandemia y de los paros, hay una intermitencia en el envío de las personas a trabajar en trabajo remoto en casa, ¿sí? Pero es una intermitencia corta, que es de 3 días a 1 semana, y el personal vuelve a desarrollar su trabajo en la empresa. Nos están preguntando cómo se maneja esto, si hay que reportarlo cada vez a la ARL, o si hay que hacer un reporte indicando que se está dando esta intermitencia, pero a veces no tenemos seguridad de cuándo va a ser. ¿Qué nos puede decir, doctor, al respecto? Pues, doctora Patricia, eso es, digamos que Colombia, como tiene tantas particularidades, cuando nos imaginamos el trabajo en casa, lo imaginábamos, digamos, en circunstancias excepcionales, ocasionales, pero con cierta o con relativa estabilidad, ¿no? Luego este tema de los paros y la contingencia que eso implica, pues hace que se dinamice aún más, ¿no? El tema del trabajo en casa. Mi consideración al respecto es que estas hipótesis que usted me marca sobre las personas que por alguna razón relacionadas con temas de orden público no pueden desplazarse en su lugar de trabajo, son una de las hipótesis previstas por la norma para la implementación de trabajo en casa. Yo creo, y creo que lo más seguro para cualquier empleador, es que en esos casos siempre se envíe la notificación, como lo señala la norma, al trabajador de que se va a implementar el trabajo en casa y se disponga, digamos, del término que se va a utilizar para el trabajo en casa, previendo, por supuesto, que siempre habrá una posibilidad de que definida del paro pueda hacer que se amplíe ese término. De esta manera, yo creo que es importante siempre hacer la notificación por escrito al trabajador, donde digamos, se envía trabajo en casa, y como la norma no establece diferencia alguna, siempre hacer el reporte a la ARL, porque la ARL, como el trabajador permanece, digamos, con la totalidad de sus derechos y la salvaguarda de los riesgos laborales, pues siempre debe haber el reporte. Eso puede imponer alguna carga en particular, pero la norma no establece ninguna diferencia si debe hacerse 1 o 2 o 3 veces. La norma simplemente señala que uno debe hacer notificación por escrito al trabajador. Esa notificación donde se habilita trabajo en casa debe definir el término y debe señala la norma que siempre debe haber un reporte a la ARL cuando el trabajador sea habilitado para trabajo en casa. Ok. Doctor, tenemos, como les había explicado al principio, un espacio específico y corto para preguntas. Les pido por favor que si desean coloquen su correo al lado de las preguntas, de manera que recopilemos todas estas inquietudes y vamos a darles respuesta con la ayuda del conferencista. Estamos intentando agrupar las preguntas en ese orden de ideas. Hay unas preguntas que van direccionadas, doctor, si es obligatorio unir el auxilio de transporte y hacer el cambio del auxilio de transporte por el de conectividad. Y también nos preguntan en una consonancia, ¿en qué momento debo dotar al trabajador de equipos, ¿sí?, necesarios para que pueda desarrollar su trabajo en la casa? Entonces son cosas que tienen que ver como o con dinero o con dotaciones de infraestructura. ¿Nos pueden comentar? Muy importantes ambas preguntas. Sobre la primera,
Importante destacar que así como el auxilio de transporte para aquellos empleados que devengan un salario inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se dispone obligatorio, digamos, de reconocimiento del auxilio de transporte, igual pasa con los trabajadores que son enviados o que a quienes se le habilita la modalidad de trabajo en casa, luego es obligatorio el reconocimiento del auxilio de conectividad. Es importante, como lo dije en la charla, que estos beneficios no son acumulables, es decir, si yo tengo auxilio de transporte y de repente, o tengo derecho al auxilio de transporte y de repente por una circunstancia excepcional o ocasional, me habilitan para trabajo en casa, ese componente de auxilio de transporte pues será luego considerado como auxilio de conectividad, pero sí es obligatorio reconocer. Frente a la segunda pregunta, creo que es la segunda que está ahí en el chat, yo la estoy mirando también, doctora Patricia, dice, como empleador, ¿en qué momento debo dotar al trabajador de los equipos necesarios para realizar sus actividades en teletrabajo o home office? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. En teletrabajo, y que como les decía desde el comienzo, es una circunstancia o una relación, digamos, donde se habilita la prestación de servicios de trabajo remoto de carácter permanente. Es muy importante que tengan en cuenta que eso debe estar previsto desde el momento en el que se firma el acuerdo o contrato de teletrabajo. Desde ese mismo momento tienen que dotarlo, y en el teletrabajo no hay absolutamente ninguna duda de que es el empleador el que tiene que dotar al empleado de todos los medios tecnológicos requeridos para poder desempeñar sus funciones. En el home office hay una pequeña diferencia, porque en el home office, recuerden lo que ahí no es obligatorio el acuerdo de teletrabajo. Simplemente podría ser una notificación donde se habilita a prestar el trabajo en casa. Debe haber un acuerdo si es que, por ejemplo, el trabajador y el empleado se ponen de acuerdo para que el empleado disponga de sus propias herramientas, de sus propios medios para desempeñar las funciones que se le encargan. Entonces, en el trabajo en casa existe esa posibilidad, ¿no? De que sea el empleado el que utilice sus propias herramientas o el empleador tenga que dotarle al empleado de las herramientas para desempeñar sus funciones. En el primero de los casos, esto es cuando se llega a un acuerdo en el que el empleado utilice sus propias herramientas, sí debe haber un acuerdo. En caso de que no haya acuerdo, se entiende que es el empleador el que debe dotarlo. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia entre teletrabajo y home office que vale la pena considerar. Doctor Néstor, hay muchas preguntas que tienen relación más parte del accidente de trabajo, pero esto es todo un mundo completo y usted y yo lo sabemos que no podríamos dilucidar en un minuto que nos queda para generar respuestas. Entonces intentaremos agrupar, como les digo, vamos a hacer una agrupación y vamos a hacer unos aportes en la revista. Entonces, intentaremos agrupar sus inquietudes para darles respuesta en las memorias y en la revista. Sin embargo, aquí hay una pregunta que es bien interesante y es, doctor Gómez, ¿cómo se maneja la situación si el trabajador cumple debidamente sus funciones en teletrabajo, pero no avisa al empleador que de manera temporal se encuentra en otro país? Doc, tiene un minuto para responder. No, rápidamente, quisiera que consideraran algo sobre esa pregunta y como lo refieren a teletrabajo, esta es, digamos, una consideración. Recuerden lo que gran parte, digamos, de lo que se está aprendiendo, se ha aprendido de la ejecución, una adaptación de manera intempestiva. Pero yo considero lo siguiente, cuando se trata de teletrabajo, debe haber una modificación del reglamento interno. Luego, el reglamento interno debe prever, digamos, esas hipótesis, contemplar específicamente en qué sitios se presta el trabajo, en qué condiciones se presta el trabajo remoto, y cuando hay un incumplimiento, digamos, del reglamento interno de trabajo, pues esa sería una de las situaciones que daría lugar posiblemente a iniciar un proceso disciplinario que debería culminar si es que se ha incumplido con las disposiciones del reglamento interno de trabajo y las condiciones o las obligaciones previstas en el acuerdo de contrato de teletrabajo, en posiblemente una sanción al trabajador de acuerdo, insisto, a lo que diga el reglamento interno de trabajo, que en teletrabajo sí debe contemplar un módulo de teletrabajo, y a las obligaciones que hayan sido asumidas por el trabajador en el acuerdo, en el contrato. Finalmente, sobre eso, siempre destacar que cualquier, digamos, intención que se derive para investigar una conducta donde se investigue el incumplimiento de las obligaciones del teletrabajador, pues debe partir del supuesto de respetar los derechos, obviamente al debido proceso de ese trabajador,
pero debería dar lugar al inicio de una investigación disciplinaria en mi concepto. Doctor Néstor, le quedamos muy agradecidos por esta ilustración que apenas nos deja un afán por conocer tremendamente del tema. Lo vamos a invitar próximamente. Muchas gracias de nuevo, doctor. Damos paso a la presentación de nuestro siguiente conferencista. Un abrazo. Doctora Patricia, muchas gracias. Muchas gracias, por la invitación y muchas gracias a todos por la deferencia. Que tengan un feliz resto de jornada. Hasta luego. Quiero darles las gracias a todos por sus preguntas. Vamos a tener presente que como solo tenemos 5 minutos para las preguntas, por favor, déjenos su nombre o su correo electrónico